fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. En la Escritura encontramos hombres de fe que tuvieron que atravesar momentos de grandes dificultades. Y sí, es cierto que si tenemos que tomar un ejemplo grande de adversidad, de tribulación, de tiempo difícil, un claro ejemplo es la vida de Job. Y Job, en un momento del proceso, en un momento de lo que estaba pasando, él dice que a pesar de la condición o lo que estuviese pasando, o a pesar de que Dios no atendiera la dificultad que estaba viviendo, sin embargo, él no cambiaría, no dejaría su integridad, no se levantaría contra Dios, aunque no estuviese teniendo respuestas, él permanecería de la misma manera. Y el pensamiento es que, ¿en quién más uno puede buscar? ¿En quién más? A la hora de mirar nuestras vidas y mirar la vida de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que no conocen a Dios, el contraste es totalmente diferente, es una vida totalmente distinta. Pero a la hora de contemplar una vida sin Dios y la vida de un creyente que está enfrentando dificultades, quizás no puede ver qué es lo que hay detrás de aquellas dificultades, quizás no puede ver bendición, quizás no puede mantener su integridad o no puede mantener su corazón. Pero esta palabra nos habla de que Job mantuvo su integridad. Job, a pesar de que quizás no podía entender por qué estaba sucediéndole eso en su vida, él describe el castigo de aquellos que son malos, de las personas malas. Y en la primera parte de este capítulo, Job es quien habla, Job es quien describe esto. Pero luego, a partir del capítulo 13, es Zofar el que comienza a hablar y a hacer hincapié en la herencia de aquellos que hacen las cosas mal. Es decir, a la hora de mirar nuestra vida, uno dice, nosotros nos enfermamos. Bueno, el que no tiene a Dios también se enferma. Enfrentamos problemas económicos. Bueno, aquel que no tiene a Dios también los enfrenta. Hay luchas matrimoniales. Bueno, también aquel que no tiene a Dios las tiene. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Pastor, ¿qué me hace diferente si al final voy a enfrentar también problemas matrimoniales? Si voy a enfrentar dificultades económicas, si voy a enfrentar quizás la enfermedad, ¿qué es lo que me hace distinto, diferente? Aquel que no tiene a Dios, o aquel que es una persona impía, aquel que no tiene los valores correctos, no tiene la integridad, no mantiene una fe. Hay una diferencia, claro que la hay. Y Job dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. Hay una diferencia. Cuando llegue el momento final de cada uno de nosotros, ¿qué habrá para aquella persona que robó y que parece que tuvo éxito en lo que hizo, que le fue bien? Pero ¿qué pasará en ese momento? ¿Qué pasará cuando llegue ese tiempo en su vida? Cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor? Cuando la tribulación viniere sobre él, ¿se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? ¿Acaso una persona lo hará de esa manera? El Señor escuchará el clamor de alguien que nada quiso saber con Dios, de alguien que solo le importó o se centró en el materialismo, que su mirada de la vida era más bien vana, que no profundizó, no quiso buscar más allá. No tuvo integridad por cuanto no conoció a Dios. Sus valores no fueron los correctos. Entonces, a la hora de mirar nuestra vida o nuestra vida de fe, muchas veces el creyente dice, ¿cuál es el beneficio?
¿O cuál es la bendición de ser un hijo de Dios? Si en definitiva voy a enfrentar los mismos problemas que quizás se enfrenta cualquier persona. Quizás hoy tú estás enfermo y dices, yo estoy enfermo, y también lo está el almacenero de la esquina que no conoce a Dios. Y estamos quizás pasando por el mismo problema. Tú ves a los famosos, año tras año, famosos jóvenes perder la vida, personas que han alcanzado el éxito, jóvenes que mueren de cáncer, que mueren de alguna enfermedad o algún accidente. Y tú los ves perder la vida. Y tú ves el éxito, la fama, lo que han alcanzado. Sin embargo, llegar al final pronto. El final de su vida llega rápidamente, pareciera que se desvanece todo rápidamente. Ahora tú puedes decir, pero hay personas que conocen a Dios que también les toca partir en la juventud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la condición de una vida y otra? Sofar comienza en el versículo 13 del capítulo 27 del libro de Job. Comienza a describir la porción de la herencia del impío, de los violentos, que han de recibir por la ira de Dios, que han de recibir del Omnipotente. Sus hijos, si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no lo llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá con ella. Estamos viviendo en un tiempo, y esto irá cada vez más, en donde el hombre entra en una insatisfacción. El hombre puede tener muchos bienes materiales, puede alcanzar muchas cosas, pero sin embargo no sentirse satisfecho con lo que tiene. Puede ser la envidia de muchas personas, pero esa persona no está satisfecho con lo que tiene. No puede disfrutarlo, no se siente bien. No es que no quiera, sino que no tiene la capacidad. Dios no le ha dado la capacidad para poder disfrutarlo, para poder ver aquella bendición que está en sus manos. Por eso se afana por querer tener más, porque el vértigo de alcanzar algo nuevo es como que le da una porción, una dosis de aquello que parece que va a saciar. Entonces, al comprar una casa nueva, un vehículo nuevo o cerrar un nuevo negocio, es como que está recibiendo parte de aquello que quiere disfrutar, pero no le alcanza. Estamos viviendo en tiempos donde la gente vive insatisfecha. Nada le conforma. Estamos en un momento donde la gente siempre quiere tener más. Algunos le llaman capitalismo, algunos le llaman una carrera por tratar de alcanzar la perfección o tratar de hacerse ricos. Pero lo cierto es que sin importar lo mucho que puedan alcanzar, no tiene que ver con eso. La felicidad de la vida no tiene que ver con eso, el sentirse contento o realizado o poder disfrutar, porque la palabra de Dios dice que el poder disfrutar de esas cosas es un don de Dios, y lo entendemos. Quizás tú entiendes que el disfrutar es un don de Dios, y en eso tenemos algo diferente, los creyentes, de aquel que no tiene a Dios, tenemos una capacidad diferente. Tú puedes tener poco hoy, pero ser feliz con eso. Tú puedes tener mucho y estar contento también. Es decir, tu felicidad, el gozo en tu corazón, no son provistos por algo externo, por algo material, sino que el gozo de tu corazón proviene de lo que está dentro. Y lo que está dentro permite que puedas disfrutar lo que tienes. Dios te permite poder disfrutar de la familia. ¿Cuántas personas tienen su familia y quizás tengan una familia mejor constituida que la tuya? La familia perfecta. Y tienen todo para poder disfrutar. Tienen la riqueza para poder sentarse en cualquier lugar, compartir la comida que quieran, el tiempo. Pero sin embargo no tienen la capacidad de poder disfrutarlo, de poder valorarlo, de poder tenerlo. Puede estar en sus manos, pero siempre la insatisfacción estará en ellos. Algunos dirán, la verdad que se quejan de llenos. La gente hoy que tiene mucho se queja y se queja. Pero si yo tuviera el
10% nada más. Tengo apenas un ranchito, una casa, muy poquitas cosas y soy feliz. Y tú ves personas en grandes mansiones que han alcanzado la fama, que han alcanzado muchos logros que quisieron alcanzar en su vida, pero están insatisfechos. Llegan un momento de la vida en lo que sienten que nada puede llenarlos, que nada puede colmarlos de lo que ellos esperan, porque no pueden disfrutarlo. Por eso dice, esta es la porción para sus vidas. Y si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan, habrá insatisfacción. No es que perecerán de hambre, no es que no tendrán sustento, porque no tiene que ver con una falta de alimento, tiene que ver con una insatisfacción. No puede ser saciado, nada le conforma. Hay un momento donde las personas llegan a un punto donde se dan cuenta que a pesar de que han alcanzado y logrado muchas cosas y aún enriquecerse, no son felices. Entonces tienden a pensar que el problema es la mujer o el hombre que tienen a su lado, porque dice, tengo todo, tengo una empresa, tengo todo, pero no soy feliz. La mujer que tengo no me hace feliz. Entonces dice, voy a conseguirme una más joven. Quizás con una más joven, yo me sienta más joven, entonces sea feliz. Y piensa que es eso. Entonces destruye un matrimonio, otro y otro. Y dice, voy a tener hijos con esta. Porque los hijos son como un renuevo, como una fuerza nueva, como una proyección. Pero lo cierto es que nada los satisface. Nada colma su expectativa, nada cubre lo que ellos esperan. Nada termina colmando la insatisfacción que hay en su corazón. Dice la Escritura, aunque se hayan multiplicado sus hijos, no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Es decir, despreciados, desdichados, en un abandono. Bueno, ¿cuál es la condición de aquella persona que no tiene a Dios, a diferencia de aquel que ha abierto su corazón a Cristo? De aquel que ha comprendido. Quizás tú dices, yo estoy aquí hace muy poco, pastor. Y quizás no puedo comprender bien, aún no puedo entender lo que Dios tiene para mí, aún no puedo entender aún la palabra siquiera. Es como que algunas cosas entiendo y las tomo para mi vida, pero algunas no le encuentro la relación para poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarme, o qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, o en qué lugar situarme de esta historia. Si en aquel que es insatisfecho, en aquel que no siente que es feliz, que se siente incompleto, o aquella persona que a pesar de que puede estar pasando dificultades como la vida de Job, sin embargo, entiende que en el momento de la gran dificultad o en el momento de la prueba tendrá a quien clamar, tendrá en quien confiar, tendrá a quien echar mano. ¿A quién tendrá aquel que no tiene a Dios? ¿En quién se refugiará? ¿A quién buscará en el día malo? Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Job, en el capítulo 27 del libro de Job. Vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante. Libro de Job, capítulo 27, versículo 18 en adelante. Esta es la palabra del Señor para esta noche. Libro de Job, capítulo 27, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él los terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebata de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano,
Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. ¿Por qué la importancia de esta palabra? Porque para entender nuestra condición, nuestro lugar, es importante tener la otra parte. Poder entender cuál es el final, qué es lo que espera a una persona que no tiene a Dios. Job describe el castigo de los malos. Pero en el capítulo 13 también sigue esta idea. Sofar continúa con esto, hablando acerca de qué es lo que van a recibir. Nosotros tendemos a pensar que a aquellas personas todas las cosas le van bien. Tendemos a pensar de que ellos son más felices, que ellos viven una vida mejor. Sin embargo, no es así, porque el Señor les ha quitado la capacidad de disfrutar. El Señor les ha quitado la capacidad de poder ser saciados. Siempre quieren tener más. No se sacian. Así como no se sacian de pecar, dice la Escritura. La persona busca. Y ese es el tema. Muchos están buscando la felicidad, muchos están buscando la paz, muchos están buscando a Dios. Y en el camino confunden justamente el camino. Y caen en un camino incorrecto. Buscan la paz de Dios y caen en la meditación. Buscan una tranquilidad en su corazón, en sus mentes, entonces recurren al yoga. Buscan una paz de Dios y entonces dicen la naturaleza es la que puede brindarme la paz. El hombre está buscando y busca poder acercarse a Dios, poder conocer, pero muchas veces confunde el camino. Muchas veces no llega a ese lugar. En el camino se ve estorbado por un montón de cosas que no cumplirán el objetivo de acercar su vida a Jesús. Quedarán en el camino, quedarán en una secta, serán parte de alguien que trató, que buscó un cambio, pero lo encontró de otra manera. Hay una diferencia muy amplia en aquel que confía en Dios. Job era juzgado, cuestionado por sus amigos, pero sin embargo él mantenía su integridad. Dice la palabra: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Es decir, yo soy justo y camino en integridad y voy a sostener esa posición. Voy a sostener que así realmente es mi vida. Sea lo que sea que otros puedan pensar o decir. Entiendo que esta es mi justicia, está en mí y no voy a levantarme contra Dios. Cuando comienza el versículo 27, Job dice, reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y el hábito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. El justo preferirá morir que levantarse contra Dios. El justo preferirá descender así, pero sin embargo no levantarse contra Dios. Entender, inclinar su corazón a Dios, y a pesar de que muchas veces no pueda entender, obedecer. Hay veces que el hombre dice: yo no entiendo, y no se trata de entender en ocasiones, es de obedecer la voz de Dios, que es lo que Dios habla a mi corazón. Dice la palabra: edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. La polilla, cuando habita en una prenda, su lugar a donde va a vivir, es algo que en cualquier momento, hacer limpiada la prenda, es algo débil. Hacer su casa en una ropa que está guardada, en un ropero,
en el guardarropa, colgada, no es un lugar seguro. Parece un lugar seguro mientras que está allí en el bolsillo de un saco. Pareciera que es un lugar bueno, pareciera que es un lugar estable, un lugar de seguridad. Pero sin embargo dice la Escritura, edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Una enramada es como una choza. Quizás aquel que está dentro de aquella choza. Otra versión de las Escrituras dice como una choza de aquel que guarda el campo, un lugar precario. Pero para el guarda parece que mientras que nadie lo descubra, está bien. Es como aquello que se hace en la guerra, cuando los soldados cavan un pozo para poder resguardarse y protegerse de los ataques, de los bombardeos y demás. Parece un lugar seguro, pero sin embargo es algo débil. A los ojos del mundo le parece que lo que tienen y en lo que se resguardan pareciera que es algo estable, sólido. Pareciera que las riquezas es un lugar donde puedes cobijarte y donde puedes protegerte. Pareciera que la fama es un lugar seguro. Pareciera que el alcanzar un estatus social o tener dinero, pareciera que es algo en lo cual tú puedes cobijarte o puedes guardarte o puedes protegerte. Pero sin embargo la Escritura hace referencia a que el lugar que edifica aquel que no tiene a Dios es tan seguro como la casa de la polilla. Edificó su casa como la polilla. ¿Dónde edifica su casa la polilla? ¿Dónde pone sus huevos? ¿Le parece un lugar seguro? Pero una persona toma ese saco de guardarropa, lo manda a limpiar, o simplemente lo limpia y se terminó. Ya no está más. Parece que son lugares seguros. Cuando tú te refugias en los bienes materiales, en lo económico, parece un lugar seguro. Cuando tú te refugias en alguien más, hay personas que se refugian en el amor de otra persona. Y pareciera que eso es todo para ellos. No existe nada más. Pareciera que han encontrado esa casa fuerte, ese lugar estable, que no serán removidos. Pero la palabra de Dios dice, así será la vida del impío. Así será el corazón de ellos. Así será la condición de aquel que no tiene a Dios. Así será la condición de aquella persona. Sin embargo, Job sostenía su integridad, sostenía su corazón. Pero al sostener su corazón, deja ver qué habrá del otro lado. Por un lado, un creyente que atraviesa pruebas, atraviesa dificultades, enfermedad, momentos de escasez, pérdida. Y por otro lado, aquel que no tiene a Dios, pero que sin embargo le espera un destino totalmente diferente. Aquel que hoy está en medio de las riquezas, aquel que hoy se siente bien, que se siente seguro, pero sin embargo que al final lo que le espera será totalmente diferente, será distinto. Y la Escritura lo menciona y hace referencia de ello para que no pierda, para que el hombre no se confunda, no se deje engañar. Esta palabra llega al corazón de los hombres para que el hombre no se deje engañar. Para que aquel que ha abrazado la fe en Jesús no menosprecie lo que tiene, no menosprecie el amor de Cristo, no menosprecie la obra redentora que el Señor hizo por tu vida. Hay veces que parece algo pequeño, hay veces que sentimos que Dios está distante, lejos de nuestra vida, pero sin embargo no es así. Hace unos días atrás, un varón me escribió a través de las redes sociales. Él estaba en internet, estaba atravesando un momento de dificultad en su vida, buscando quizás respuestas para su corazón. Así como te mencionaba hace un momento, la gente busca y busca a Dios. Muchas veces cae en un engaño porque no conoce. Pero él comenzó a escuchar una predicación, Dios habló a su corazón y entonces decidió escribirme. Y me dice, ¿lo puedo llamar? Este varón vive en México y me llamó, estaba pasando un momento de dificultad y él me decía, yo quiero tener paz en mi corazón, yo quiero tener esperanza, quiero tener algo que estoy con muchos problemas,
y no sé cómo resolverlos. Estoy enfrentando momentos muy duros en mi vida y no sé cómo hacer. Solo le pido que ore por mí. Quisiera ir a una iglesia, nunca fui a una iglesia, nunca me acerqué a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, él estaba allí buscando la respuesta para su corazón, buscando algo que pudiese calmar su corazón, algo que pudiese transformar su vida. Y eso es lo que Job está presentando aquí. Hay una diferencia. Aquella persona, cuando hubiese robado, cuando hubiese hecho todo el daño, clamará a Dios y Dios lo escuchará. En el final, cuando ya no haya tiempo, habrá respuestas para su corazón. Podrá oír una palabra que pueda sacarlo de ese lugar. Bueno, la Escritura dice, ¿acaso ocurrirá así? Sin embargo, este varón, comencé a predicarle la palabra de Dios, a hablarle de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia. Y le dije, mira, podemos estar a kilómetros de distancia. Él me decía, soy de tal región de México. Nunca fui a la iglesia, pero escuché la palabra y Dios tocó mi corazón. Por eso me movió a escribirle. Yo le dije, mira, hoy Dios te ofrece una oportunidad. La paz que estás buscando, solamente el Señor Jesús te la puede dar. Y ese varón decidió abrir su corazón al Señor, recibirle como su único Dios y Salvador de su vida. A partir de ese momento, la gloria de Dios comienza a obrar en el corazón de un hombre. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Quizás para él diga, aún no ha pasado nada. Cuando acepté a Cristo por primera vez, dije, bueno, ¿y qué pasó? Ocurre algo que tú no puedes ver, pero algo comienza a suceder. Algo comienza a pasar. Algo comienza a verse. La mano de Dios en nuestra vida. Uno a veces no dimensiona la distancia, el tiempo, pero la necesidad de la gente. Gente de México, de Guatemala. Hace un tiempo comenzamos con una tarea, entendiendo que sería de bendición para muchas vidas, sin saber cuál será la dimensión o a dónde podrá llegar. Pero sabiendo que hay una gran necesidad, sabiendo que hay personas que están buscando las respuestas y quizás se sienten oprimidas y están buscando a Dios, pero no saben. Yo le digo, mira, si tú necesitas un consejo, si quieres acercarte a alguna iglesia y no sabes si es de Dios, puedes consultarme para que puedas estar seguro, para que camines en un camino recto, en un camino de bendición, para que no seas engañado, confundido, para que puedas ser una persona de bien. La palabra de Dios nos presenta la condición y la vida de aquel que hace las cosas mal y aquel que es creyente. El creyente se va a enfermar lo mismo que aquel que no tiene a Dios. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un Dios poderoso. He visto en estos años personas ser sanadas de cáncer, personas ser sanadas de SIDA. Aquel que está llegando por primera vez dice de SIDA, ¡qué mentiroso! El SIDA es incurable. El cáncer también lo es. Hay enfermedades que son incurables. Niños que fueron sanados con púrpura. Personas que no tenían alguno de sus órganos y se fueron a hacer un análisis y aparecieron. Personas que por años estuvieron en el ocultismo y salieron de aquel lugar de esclavitud. Años. No te digo 1, 2, 5, 30, 35, 40 años. En el umbandismo. 40 años. En esa condición. Y parece que una persona no puede cambiar. Sin embargo, así es. Hay una diferencia muy grande. Una persona en el mundo tendrá problemas matrimoniales, pero aquel que está en Dios, dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tú tienes al Señor para decir, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Señor, dame aquello que necesito. Restaura el amor en mí. Aleluya. Y aleluya. El que no tiene a Dios no tiene esperanza. Enfrenta enfermedad, pero fácilmente todo se destruye. Es como una enramada. Se rompe fácilmente, tú la golpeas y lo tiras al suelo fácilmente. Así es el apoyo o la vida de aquella persona que no tiene a Dios.
Tú ves una persona que pierde un negocio y su vida se devasta. Tiene problemas económicos, se divorcia. Todo comienza a irle mal, entra en depresión, piensa en quitarse la vida. El creyente enfrenta problemas económicos, pero tiene a Cristo. Y cuando tú lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Podrás enfrentar escasez, podrás enfrentar abundancia, pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes lo necesario para poder enfrentar cualquier dificultad, para poder enfrentar cualquier tormenta en esta vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Claro que hay una diferencia muy grande. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Otra versión de las Escrituras dice, se acostará y cuando abra sus ojos, su alma no habrá podido llevarse nada. Hace referencia al momento de la muerte. Se acostará con bienes, se acostará siendo rico y una persona poderosa, pero cuando abra sus ojos, cuando su alma esté en un lugar de condenación, nada de lo que tiene podrá trasladarlo a ese lugar. No podrá llevarte nada. Así, dice la Escritura, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Con nada vinimos y así, sin nada nos iremos. De la misma manera, aquel que confía en estas cosas es como quien hace su casa en una enramada. Parece un lugar seguro, pero es una choza. Nada puede protegerte. Te dicen que tienes una enfermedad y toda tu vida se cae. No sabes cómo sostenerte. No sabes de dónde sacar las fuerzas. El que no tiene a Dios no tiene las fuerzas, no sabe cómo hacer. Se siente desamparado. Un diagnóstico médico lo quebranta. Ahora un cristiano quizás dice, no lo quebranta un cristiano, un diagnóstico médico como un cáncer, pastor. Claro que sí. Hay cosas que pasan en nuestro interior, en nuestro corazón. Sentimientos, pensamientos. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza en Dios de que sabemos que nuestra vida está en sus manos. De que comprendemos que la voluntad de Dios es lo que queremos para nuestra vida. Y si el Señor determinó que nuestro tiempo será de aquí a unos años, bueno, gloria a Dios. Y si el Señor dice esto para que veas mi gloria, gloria a Dios también. Porque seré sanado, porque otros verán mi vida y les servirá de ejemplo, les servirá de fortaleza. He visto cientos de milagros, gracias a Dios. Y no me siento que ya he visto todo. Sé que aún falta mucho más. En estos años hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto personas llegar en condiciones terribles, personas salir de los vicios de las drogas por años, personas salir del alcoholismo, hombres cambiar de vida, dejar la violencia, transformar su familia, recuperar sus casas, recuperar su matrimonio, ver sus vidas prosperadas. Tantas bendiciones que no así aquel que no tiene a Dios, no le espera el mismo final, no será igual. Tú puedes decir, pero ellos se enfrentan lucha, nosotros también, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y no estoy tratando de encontrarle un lugar positivo a lo que pueda pasarnos. Es la verdad. Cuando tú tienes a Dios, tú puedes enfrentar la pérdida de un ser querido y que la gente quede sorprendida de tu entereza, de tu entendimiento, de cómo sostienes tu corazón en un momento tan desgarrador y tan duro que cualquiera se quebraría, que cualquiera se lamentaría y cualquiera se tiraría al suelo. Tú estás firme en Dios. Tú entiendes que es la voluntad de Dios, aunque sea un golpe duro. Job perdió a todos sus hijos. Pero sin embargo él dijo, mientras que tenga aliento en mí, sostendré mi integridad. Mantendré mi vida en esa condición. Dios sigue siendo Dios. Y si hoy tengo una enfermedad, bueno, Dios sabe si lo ha puesto para gloria, para que crea
y para que sea sanado, o porque ya es el tiempo para mí. Las personas solemos decir, no era mi tiempo. Hace un poco de tiempo hablaba con un varón y él me decía, me incendié por un accidente laboral, se prendió fuego. Algo insólito, pero le sucedió. Por una chispa de estática se prendió fuego, trabaja con combustible y casi pierde la vida. Y él me dijo, por algo no me fui. No era mi hora. Y uno entiende muchas veces ese razonamiento, no era mi hora, no era mi tiempo. Quizás Dios te esté dando una oportunidad. Quizás a ti como a mí, Dios nos da una oportunidad. Quizás no lo has pensado todavía. Quizás no has meditado nunca en tu corazón, pero aquel día que tuviste aquel accidente, quizás debías morir. Pero Dios te dio una oportunidad más. Quizás aquella noche en donde te asaltaron, hubieses perdido la vida, pero Dios te dio un tiempo más. Hay veces en donde nosotros tenemos esa sensación de que hay algo que nos ha guardado, de que hay algo que nos ha protegido. Por algo estamos aquí. Por algo tú estás escuchando esta palabra, este mensaje. Y no estoy buscando sugestionar tu vida, pero es la realidad. Hay una diferencia entre tener a Dios y entre no tener esperanza, entre no tener a Cristo. Dice la Escritura, el rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Te hice referencia al momento de la muerte, pero también te lo llevo al plano de la vida. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona y me contaba que un varón venía juntando dinero, una persona de negocios, invirtiendo en dólares, comprando dinero, guardando para futuros negocios, para hacer algo más. Pero en un momento, cuando tenía todos aquellos bienes y se sentía seguro y sentía que estaba en un lugar seguro, entraron a robarle en el lugar donde vivía y todo lo que había podido amontonar, todos los tesoros que había guardado, se los llevaron así, de un momento para otro. Y la persona reflexionaba, ¿por qué no lo gasté? ¿Por qué no lo gasté en la familia? ¿Por qué no lo gasté en mis hijos? ¿Por qué no lo gasté en algo más? Porque en definitiva se llevaron todo. Se acostará rico, pero se despertará y no tendrá nada. Esa es la confianza del hombre que no tiene a Dios. Cuando tú tienes al Señor, tú estás seguro. Tú confías en Él. Es el Señor que protege tu vida. Hace un tiempo una hermana me decía, pastor, en un momento iban a entrarme a robar a mi casa. Pero de este lado yo estaba clamando. Ya estaban los ladrones ahí para entrar en la casa, para meterse. Pero ella estaba clamando, estaba creyendo y confiando en Dios. Y dice, pastor, se fueron de mi casa. Comenzó a orar y los ladrones comenzaron a irse. Iban a entrar a mi casa, solamente prendí la luz. Algo se ve que los asustó y se fueron. No me robaron. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¡Aleluya! El Señor es el que protege tu vida, el que guarda tu corazón y tu familia. Santo es nuestro Dios. Las personas invierten y gastan en seguridad, y gastan en protección. Y no digo que esté mal el que quiera tener una alarma, pero hay personas que están obsesionadas con eso. Sienten que la alarma es la que protege su auto, sienten que la alarma es la que protege su casa. Si no está Dios, la alarma no servirá. Aquella persona que está armada tampoco servirá para nada. Si tu confianza está puesta solamente en ti, entonces no tiene sentido. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, el impío amontona riquezas, amontona bienes, pero ¿para qué? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué sentido? ¿Para qué le servirá? No podrá disfrutarlo, no podrá tenerlos. Cuando la palabra de Dios dice que hará una casa como las polillas o una
enramada. Está hablando de algo que será rápido. Cuando Sofar comienza a hablar de esto, está hablando de un obrar de Dios hacia aquellas personas. Y esto es algo que ocurrirá rápidamente. Tú los verás en una condición, pero rápidamente lo perderán todo. Rápidamente viene la desgracia. ¿O no has visto personas que los veías bien, todas las cosas aparentemente le iban bien, pero de un momento para otro todo se destruyó? Se hizo pedazos la familia, se hizo pedazos la prosperidad, se dividieron, uno se fue con uno, el otro se fue con otro, todo se destruyó. Los hijos por un lado, las empresas quiebran, todo de repente. Así es como aquel que hace su casa, como la polilla. Piensa que es algo seguro, pero para nada lo es. Es una enramada, una choza sin protección. Ese ejemplo tú puedes ponerlo en cualquier cosa en la cual el mundo se refugie y se sienta seguro. Quizás sean las drogas. Para algunos sean las drogas ese lugar de refugio, el lugar en el cual se siente seguro, estable. Pero tú tratas de mentirte a ti mismo. Tú tratas de llevar una vida que verdaderamente no tienes. Y es una choza, una casa sin fundamentos. No se podrá sostener. No podrás sostener tu vida. Te acostarás un día, te levantarás y no tendrás nada. Y eso es lo triste. Como uno construye y construye sobre la arena. Es una pérdida de tiempo porque luego se cae todo. Lleva un gran esfuerzo construir. Pero hacerlo sobre la arena es ser imprudente. Es saber que todo se va a venir abajo y malgastar el tiempo y malgastar el esfuerzo en algo que no va a poder sostenerse. Así es la vida de aquel que trata de apoyarse en las riquezas, que trata de apoyarse en la fama, que trata de apoyarse en su propia prudencia, de aquella persona que no tiene a Dios. Cuando esta palabra se referencia a Job, habla directamente de los malos. Ahora tú puedes decir, pero ¿quién es malo? Mi vecino que va a trabajar, se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche, ¿es malo, pastor? Bueno, la Escritura no habla si es bueno para ti o bueno para mí, o malo para ti o malo para mí. Hay un estándar de Dios y Dios nos juzgará conforme a su palabra. Una persona buena, según nosotros, es alguien que no molesta a nadie, que tiene su trabajo y que es honrado. Esa es una buena persona para nosotros. Para Dios no lo es. De hecho, cuando se acercan al Señor Jesús y le dicen maestro bueno, el Señor le dice, ninguno es bueno, solo Dios. Ahora nosotros decimos, no, eso es una buena persona. Pregúntale a cualquiera y di, ¿tú eres buena persona? Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no lastimo a nadie, trabajo, no le robo a nadie. Y ese es nuestro estándar de buena persona. Bueno, para cumplir el estándar de Dios, para una buena persona, necesitamos más que eso. Quizás para nosotros sea una buena persona, pero es alguien que no busca a Dios, es alguien cargado de soberbia, es alguien que se siente que él solo puede hacerlo todo. Y eso le impide poder abrir su corazón. Se ha endurecido quizás a causa de la vida, a causa de los golpes de la vida. Pero en definitiva, está haciendo su casa como la polilla. Está construyendo así una enramada y no podrá sostenerse. Se apoderarán de él los terrores como aguas, torbellinos lo arrebatarán de noche. ¿Cuánta gente que lo tiene todo no puede dormir por las noches? Toma pastillas, se droga para poder dormir. ¿Cuántos están tomando y consumiendo alcohol para poder pasar la noche? ¿Cuántos están viviendo así? Yo era un joven nada más, un joven, pero cada noche iba al almacén y compraba 3 o 4 cervezas para dormirme. Y era un joven, no tenía problemas, no tenía hijos enfermos, no tenía problemas económicos, pero tenía un problema de insatisfacción.
nada podía llenar mi vida. Los pequeños problemas, las pequeñas dificultades tiraban abajo todo el castillo que había construido. Era un castillo de arena, se cae fácilmente. Entonces tú tratas de sostener tu vida así, de esa manera. Pero dice la palabra, vendrá. Se apoderarán de él los terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Así, aquel que no tiene a Dios, repentinamente lo tomará el terror. No sabrá qué hacer. ¿Sabes cuántas personas hoy están en una cárcel espiritual? Personas que tienen dinero, que tienen todo, pero que están presas en su mente, cautivas en su mente. Vino el torbellino de noche, vino la dificultad, no supieron cómo reaccionar, cómo hacer. El que no tiene a Dios es así. Puede verse fuerte, tú lo ves y dices que a él no lo pasa nadie por arriba, tiene toda la fuerza, tiene todo el dinero, todo, pero es frágil. Sin Dios eres frágil. Si somos frágiles con Dios, imagínate sin Él. Pero dice la palabra que el Señor le ha placido que sea así. Depositar algo tan sublime en estos vasos de barro. Dice la palabra de Dios, se apoderarán de él los terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebata de su lugar. Es como algo que comienza a golpear contra él en donde quiera que esté. Y aquella persona que no tiene a Dios dice, cáncer, voy a morir. Una enfermedad cualquiera, no cáncer, cualquier otra enfermedad, voy a morir. Hay personas que le tienen un terror a la muerte. Tienen mucho miedo de morir. La pregunta es, ¿por qué tienes miedo de morir? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Morir es ganancia para ti? Pablo lo decía porque para él morir era irse con el Señor. Morir significaba estar en su presencia. Morir era dejar este cuerpo de dolor, dejar las cárceles, dejar el azote, para poder estar en la presencia de Dios, donde ya no habrá todo eso. Él podía decir, para mí el morir es ganancia. Tú puedes decirlo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sin embargo él dijo, a pesar de que eso es lo que siento, a pesar de que mi corazón quizás me dice que sería mejor que me vaya, entiendo que es más importante que me quede para predicarle la palabra de Dios, para hablar el mensaje de la fe. Es más importante que haga la voluntad de mi Padre, que haga la voluntad de mi corazón. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Así será la vida de aquel que no tiene a Dios. Será golpeado por un problema y por otro. Lo cubrirán las tinieblas y el terror se apoderará de él. Tomará pastillas para dormir y no podrá cambiar. Tendrá trastornos de ansiedad, fobias. Tú miras las vidas de los famosos y realmente me da pena. Esas personas pueden tenerlo todo, pero están plagados de fobias, de terrores, de cosas que no pueden superar. Creen y les es más fácil creer en cualquier cosa que buscar a Dios. Les es más fácil creer en las energías, les es más fácil creer en el yoga, les es más fácil creer en el pensamiento positivo que en la verdad. Les es más fácil creer cualquier cosa. Viene alguien y te dice, si te envuelves en ese cortinado naranja, entonces te sentirás feliz. Y la gente se envuelve en el cortinado. Entonces dice, sí, sentí eso. Tú dices, no puede ser. Tú que estás de este lado dices, no puede ser. Pero la gente lo cree y lo hace y lo practica. Le es más fácil creer. En una carta, le es más fácil que se siente una mujer diciendo cualquier barbaridad porque no tiene sentido. Dice, toma una carta. Y la persona toma una carta y dice, veo, hay un viaje. Vas a viajar con tu esposa. Trátala mejor porque acá veo que no se están llevando muy bien.
Júpiter me dice que la luna está en Saturno y no se están discutiendo mucho. Con una seguridad lo dice como si... Y sí, la persona le dice, no discutimos con mi esposa, pero bueno, quizás si usted lo ve acá, no, sí, algo hay. Y ellos tienen que mantenerse y ellos viven de eso. Los esotéricos, los que miran las estrellas, los que les es más fácil creer en cualquier cosa, pero no buscar a Dios. Su vida es tan frágil que es golpeada por una tempestad y por otra, que lo invaden terrenos nocturnos, que su casa es como una choza frágil, todo se va a desmoronar. Hay una diferencia entre tener a Dios y no tenerlo, y prefiero estar de este lado. Prefiero estar de este lugar, aunque tenga que enfrentar las luchas, aunque tenga que enfrentar la adversidad. Ser cristiano no es fácil. Podemos tomar la palabra de Dios donde el Señor nos habla acerca de las cargas. Y el Señor dijo, mi carga no es como la carga del mundo. Tomad mi yugo porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Pero no quiere decir que sería fácil. Porque hombres y mujeres de fe tuvieron que entregar su vida para que puedas hoy leer la palabra que tienes en tus manos. Hombres y mujeres de fe tuvieron que soportar hasta la muerte, la tortura, para poder ganar a Cristo. Los discípulos tuvieron que enfrentar cárceles, enfrentar adversidad, enfrentar lucha. Pablo no dice que fue fácil, pero tampoco fue fácil el camino de Cristo. Tampoco fue fácil ser azotado, ser escupido, maltratado, azotado por ti y por mí, para ocupar tu lugar. Tampoco fue fácil. Pero sin embargo la Escritura dice que mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Mirará tu vida y dirá, vale la pena, valió la pena morir por ti, valió la pena derramar mi sangre por ti, valió la pena. ¡Aleluya! Para que hoy puedas tener esperanza. Para que hoy tu casa sea una casa firme, no una casa de polilla, no una choza, una enramada, sino un lugar firme de bendición. Enfrentarás las mismas dificultades que quizás enfrente el que está afuera, pero tú tienes a Cristo. Tú tienes todo para ganar. Solamente tienes que confiar en Él. Solamente tienes que tomarte de su palabra, creer. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, pero no podrá huir. El Señor descargará su ira con aquellos. Batirán las manos sobre él y de su lugar le silbarán. Esto era un motivo de desprecio, de burla para aquellas personas. Está haciendo alusión a alguien que es totalmente desplazado, que vive la vergüenza de haberse equivocado, de haber cometido un error. Pero las personas, mientras que hoy llevan sus vidas, lo llevan con soberbia, no necesitan a Dios. Quizás se burlan de lo que creemos o de lo que predicamos. No me es ajeno. Yo también decía, mirarlos, aleluya. No. Uno viene del mismo lugar. Uno tenía quizás los mismos pensamientos. Uno se apoyaba en las mismas cosas. Quizás para ti no eran las 3 o 4 botellas de cerveza en la noche. Quizás para ti es la droga. Quizás para ti es otra cosa. Son las pastillas para dormir, los antidepresivos. Quizás para ti sea otra cosa. Hay gente que mira la televisión toda la noche y no puede dormir y se va al trabajo así. No puede dormir, no puede descansar. Debes preguntarte por qué está así tu corazón. ¿Por qué no tienes descanso? ¿Por qué el problema o los problemas que tienes te afligen tanto que no puedes confiar en Dios? Tienes que situarte en un lugar. ¿En qué lugar te encuentras? En el lugar de las personas que ponen su esperanza y su confianza en las riquezas, en su trabajo, en sus sentimientos, en aquel que construye algo que es frágil. Parece fuerte, pero ante el primer problema se destruye la familia, se destruye su corazón, entran en depresión, no saben qué hacer.
Sin embargo, nosotros somos a prueba de todo, porque ya hemos entendido. Dice la Escritura, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero para poder comprenderlo, debes conocer a Dios. Para poder entender que aún en medio de la muerte hay esperanza para nuestra vida. Las personas que veían a Cristo morir se lamentaban. Las personas que estaban viendo aquella obra, dice que aquellos que iban camino a Emaús le decían: no sabes lo que ha pasado, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado? Cristo, el varón justo, ha sido crucificado. La gente se lamentaba, se entristecía, porque no podía comprender que por medio de la muerte vendría la esperanza, vendría la bendición para sus vidas. Los mismos dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos pronunciaba aquellas palabras? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando caminábamos a Emaús? ¡Aleluya! El Señor se había acercado a sus vidas, y es la demostración de que en la muerte hay esperanza. Debemos confiar en Dios. No significa que no atravesarás tiempos difíciles. No significa que no te toquen perder seres queridos. No significa que quizás no enfrentes una enfermedad el día de mañana o que no la estás enfrentando hoy. Pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza que el mundo no entiende. Tenemos la paz que solamente el Señor puede darnos. Hay una diferencia entre el mundo y aquel que ha decidido creer en Jesús. Tú tienes todo para ganar. Tienes todo para salir adelante. Tú eres tu peor enemigo. Y quizás tú dices: no, pero Satanás, pastor. Satanás, sí, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero no, la palabra no queda allí. No termina en que Satanás destruye, mata y roba. No termina allí. Dice la palabra: Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para deshacer todas las obras del diablo. Yo he venido para que tengan una vida en abundancia y una vida en bendición. Yo he venido para transformar tu vida. ¡Aleluya! No permanecerá caído para siempre el hombre bueno. No termina en maldición. En esta historia, Satanás no vence. Dice la palabra de Dios que al final de todos los tiempos, la muerte, Satanás, el falso profeta, todos serán arrojados al lago de fuego. Ya está condenado. Sabe que le queda poco tiempo, entonces trata de hacer todo lo posible para arrastrar todo lo que pueda. Pero tú tienes todo para vencer. Tienes todo para salir adelante. Solamente tienes que creer, confiar en Dios. Dejar que el Señor te guíe a ese lugar. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Aquellos que están presentes en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, esta es tu oportunidad para que puedas abrir tu corazón al Señor. Esta es tu oportunidad para que tu vida pueda cambiar. Quizás te encontrabas en medio del tormento, de la oscuridad, de los golpes, de los azotes, en medio de la fragilidad, de la debilidad de tu vida. Pero es tiempo de que puedas cambiar. Es tiempo de que puedas abrirle tu corazón al Señor y dejar que Él haga esa obra en ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar al Señor en su corazón, abrirle su corazón a Cristo, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y yo voy a guiarte en una oración. Repite en voz audible esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Y aleluya.